Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Ecuador ha accedido a un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional de $4.000 millones. No obstante, se cuestiona el incremento de los intereses para este nuevo crédito que obtiene el gobierno. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento en contacto con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre este crédito del multilateral. Estamos frente al incremento de los intereses, algo que ha sido ya cuestionado y ha puesto también en tela de duda respecto principalmente de los condicionamientos del Fondo Monetario para nuestro país. Economista Pozo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Sí, buenas tardes, Fausto, un gusto estar con ustedes, a la orden. Economista, se ha cuestionado principalmente el tema de los intereses. Se habla de que para el 2022 la tasa de interés estaba apenas por sobre el 1%, cerca del 1.3%. Hoy llegaríamos al 5.1%, según datos que recoge el portal Primicias. Y ahí vienen precisamente los cuestionamientos. ¿Qué tan conveniente es un crédito en estas condiciones? Bueno, lo importante de esto es que se haga un comparativo con lo que está en el mercado internacional. Por distintas razones, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, por el problema de la inflación que no ha llegado a la meta que buscaban del 2%, está en el 3.4 este momento, tienen que optar por mantener tasas de interés más altas de las que estuvieron antes. Obviamente no se conoce cómo se va a mover, hasta qué porcentaje y en qué fechas, pero esto ha hecho que empujen las tasas a niveles mayores y por lo tanto el costo de financiamiento para el Ecuador es mayor para cualquier mercado. Entonces, para poder juzgar si la tasa es alta o baja, hay que hacerlo respecto al resto de proveedores, al resto de potenciales prestamistas, y sobre esa base, de alguna manera interpretar cuán buena o no es la tasa que en este momento estamos obteniendo del fondo. Respecto a lo que pudo haber sido antes, probablemente sí es más alta, pero respecto a lo que podríamos necesitar de otros prestamistas, probablemente es una opción que no es tan mala respecto a lo que está ocurriendo en el mercado. Un mayor pago de intereses no podría ser de alguna forma o generar consecuencias quizá peores, tomando en cuenta las condiciones en las que está el país y todos los problemas por los que atraviesa. A ver, el Ecuador se ve presionado para buscar financiamiento externo porque obviamente está en una situación difícil. Los países que están bien no buscan financiamiento internacional, peor en programas que requieren una serie de acciones. Pero esa no es la realidad del Ecuador. Por razones distintas, por la herencia que se recibió, lamentablemente el gobierno actual se ha visto obligado a ello, pero esto hay que entenderlo como un instrumento, no es ni la solución de todos los problemas y tampoco es el causante de todos los males. Si esto se acompaña con otras acciones, con otras decisiones, puede dar buenos resultados. Y en este momento que faltan recursos, que la falta de la liquidez se siente, que vengan recursos frescos del exterior, yo creo que es favorable, pero como dije, esto tiene que acompañarse de otras medidas porque no va a ser suficiente ni lo del IVA ni lo del Fondo Monetario para poder solventar toda la necesidad de recursos que va a superar tranquilamente los 10.000 millones. ¿Qué otro tipo de acciones son posibles en el contexto de esta crisis económica y tomando en cuenta también, evidentemente, las condiciones en las cuales se accede a este crédito? Y me refiero a las acciones posibles en adelante, porque seguramente habrá un requerimiento de mayor financiamiento, de otro tipo de fuentes de financiamiento. La situación es crítica. Bueno, yo para empezar le diría, el Ecuador no puede seguir con un tamaño estatal tan obeso, tan grande. Tiene que buscar decisiones que le ayuden a ir reduciendo esto. Obviamente a veces en esto se cae en la conveniencia política versus la conveniencia económica. Si hay interés político, a veces esos temas se postergan o no se los adopta, pero eso es una raíz principal del problema. La estructura del gasto no es buena.
los recursos que se entregan no se optimizan, se desperdician muchos de ellos, y ese es un tema estructural, pero eso no por ello menos importante, hay que empezar a hacerlo. Hay que también iniciar un proceso, creo yo, amigable y de mercado con la deuda, con tenedores de bonos. El beneficio que tuvimos de la renegociación anterior ya se termina. Ahora en el 2025 ya nos toca cuotas mucho más grandes. Y tampoco podemos seguir perdiendo recursos en el tema de los subsidios a los derivados. Este es un tema polémico, espinoso, pero muy importante. Ahí tenemos a lo bajo unos 3.000 millones de dólares que estamos desperdiciando en estas circunstancias. Entonces, si usted me pregunta qué hay que hacer, todo lo que le acabo de citar, hay que también hacer la reforma de la seguridad social, que es un problema del seguro, pero también es un problema fiscal. Ese es otro ámbito que hay que caminar, no solo en el tema de pensiones, también en el tema de la salud. Tiene ahí una gama de necesidades que se requieren, pero claro, siempre sale a flote el problema o la situación política, si habrá o no decisión para entrar en algunos aspectos que pueden ser políticamente costosos. O pueden ser impopulares, y como usted señalaba, economista, por ejemplo, el tema de de la eliminación de los subsidios. Muy seguramente esto va a generar una suerte de estallido social. Ha ocurrido en otros momentos cuando tan solo se sugiere o se comienza a debatir sobre la eliminación de los subsidios, ya se generan este calentamiento en las calles, ya vemos la reacción de algunos sectores. No obstante, parece que ese es un camino casi inevitable, y me refiero a lo que se ha planteado no de ahora, sino desde hace varios gobiernos, una necesidad de reducir o llegar, quién sabe, a la eliminación de los subsidios. A ver, si hacemos un poco de memoria, Fausto, y recordemos lo que ocurrió al inicio del gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez en el 2003, se hizo un ajuste importante a los precios de los derivados, más o menos del 30%. Yo estaba en funciones en esa época. Y en el gobierno de Lenín Moreno, que también estuve, había un ajuste del 5% mensual y después se bajó al 3%, pero se mantuvo la reforma. Entonces, sí existen antecedentes del tema. El gran problema es que el grueso del monto del subsidio es diésel. Y el diésel es, como usted conoce, es un tema de transporte de personas, de carga, es pesca artesanal, y tal vez por el tema que mencionábamos electoral probablemente no se lo quiera adoptar. En este sentido, creería yo que hay que esperar que el presidente se mueva en la dirección correcta, a pesar de su intención de nuevamente participar, porque es lo que el país necesita. Si no se hace lo correcto, ¿qué va a pasar? Asumiendo que él resulte electo, que a él le va a tocar enfrentar la inacción de su propio gobierno en este periodo interino en el que estamos. Pero estamos necesariamente entrando en una especie de círculo del cual difícilmente vamos a salir, porque además son dos factores que han estado constantemente rodeando a la situación, a la coyuntura de nuestro país: el tema electoral y el tema económico. Para no afectar al tema electoral o político, suelen no tomarse esas decisiones económicas que pueden ser impopulares, y por otro lado, no, si se tomaran, el riesgo político, el riesgo para un gobierno que, es más, pretende reelegirse, es bastante alto. Entonces, no entramos ahí en un círculo. Bueno, los temas que acabo de citar como necesarios para que se adopten, si estos se dejan de lado, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir en este círculo vicioso, es decir, más reformas tributarias, más acuerdos internacionales, más endeudamiento, y esto no nos conduce a nada. Lo que estamos haciendo es hipotecando hacia adelante el futuro del país, estamos rezagando la posibilidad de recuperación. Alguien va a tener que enfrentar esto. El problema de esto, Fausto, es cuando usted se demora más, el costo de adoptar las decisiones es mucho más alto, y el costo social también. Yo personalmente creo que el sector indígena, por ejemplo, en el tema de los subsidios, yo creo que ha perdido fuerza. Creo que ha perdido ímpetu. Yo no le veo tanto por ahí. Más le veo con cómo venden el proceso, porque yo creo que este gobierno, a pesar de que en el respecto al anterior vende mejor sus decisiones, en el tema económico todavía le falta. Me parece como que no explican bien las cosas,
como que hacen y no le sacan el resultado, el beneficio de las acciones, y eso le puede debilitar. Y si van a adoptar decisiones otras, como las estamos conversando, más difíciles, tienen que vender bien, tienen que difundir bien, caso contrario, obviamente pueden generar un descontento. Ahora, se habla también, por ejemplo, de unas sobrecargos en los intereses, y esto quisiera un poco explicarlo. Tiene que ver, de alguna forma, también con lo que usted comenta, que tiene que ver con el retraso de la toma de las decisiones, de las acciones que son necesarias para poder ir cumpliendo ciertos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en este caso. ¿Esto puede provocar que la deuda incremente aún más? Bueno, la deuda agregada, no la consolidada, que es la que se cruza entre entidades públicas, por ejemplo, deuda Estado, Banco Central o Seguro, Banco o Estado, esto hace que el monto total aparezca como que es menor, pero en la práctica estamos hablando de una deuda de más de 70.000 millones. No, es una deuda equivalente al 65% del PIB. Y parte de esa deuda es en condiciones todavía no tan convenientes y a plazos relativamente cortos. Si no se hacen los temas de fondo que estamos conversando, vamos a tener que entrar en el mismo círculo. Más deuda para pagar no solo los problemas, los atrasos, sino también el tema de los compromisos de deudas pasadas. Estamos tapando un hueco, abriendo otro, y eso en la práctica no es sano. Para poder mejorar la situación, usted necesita hacer las reformas que hemos dicho, pero aparte necesita generar un equilibrio fiscal que le pueda permitir en un momento empezar a dar resultados de superávit fiscal, que es la única forma de generar un excedente que le permita depender menos del más endeudamiento. Estamos hablando entonces, para terminar con esto, economista, reformas a la seguridad social, de alguna forma también reducir un tipo de gasto que puede resultar, que resulta de hecho excesivo. Ya hablamos, por ejemplo, de los afiliados que no cotizan dentro del Seguro Social, la eliminación de los subsidios. ¿Qué otro tipo de acciones? También usted se refería al tamaño del Estado. ¿Hacia dónde más deberían ir las acciones? Yo le diría, el Estado no puede ser empresario. Cuando yo oigo empresas públicas, me parece un contrasentido. Hay que darle al Estado el rol que le compete. El Estado no está para administrar ni gasolineras, ni para administrar hidroeléctricas, ni para administrar compañías de telecomunicaciones. El Estado no está para eso. Pero siempre hay el tema político, que es lo que frena avanzar en esa línea. El tema financiero de igual manera. El Banco del Pacífico no se ha podido vender, y cuando se quiere vender siempre hay sectores que dicen que el precio que está o que se va a pedir es muy bajo. Entonces siempre hay estas restricciones, pero no puede estar el Estado en eso, porque lo que hace es distraer esfuerzo y recursos en cosas que no le competen. El Estado está para salud, está para educación, está para previsión social, está para justicia, está para seguridad, pero no para estos otros roles, como digo, que distraen fondos y lamentablemente hace que el Estado no se comprometa en lo que realmente tiene que comprometer. El ministro Vega, economista, ha dicho que se pondrá especial énfasis en mejorar la eficiencia y calidad del gasto público. ¿Va en concordancia con las acciones del gobierno? Este es un tema que va a demorar. Los resultados se lo van a ver en el tiempo, pero yo le voy a dar un ejemplo simple. El 20% del ingreso tributario que se destina a los GATS y el 10% del petrolero no tiene rendición de cuentas. Y lamentablemente el grueso de ese recurso que se entrega no se conoce en qué va, pero obviamente se sabe que la mayoría lamentablemente va a gasto corriente, no va a gasto de inversión. Pero va para obras de infraestructura, para alcantarillado, para agua potable, para atención de salud de los municipios o de las prefecturas. Esto se destina para la operación del municipio, de la prefectura, lamentablemente no en el 100%, porque tampoco hay cómo generalizar a todos. Sí hay algunos gastos que se mueven mejor, o va para festivales o para fiestas de aniversario, qué sé yo. Entonces hay mucho desperdicio de recursos. Por eso es que
aquí hay un dilema que yo he dicho algunas veces, que es, por un lado, el tamaño excesivo del Estado, pero al mismo tiempo, un mal uso de recursos. Si usted medio netea las dos cosas, probablemente no es un problema de plata, es un problema de administración y de rendición de cuentas. Eficiencia en el gasto público, tal como se menciona y tal como se predica. Economista Pozo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No, pues a la orden, muchas gracias. Gracias nuevamente. Ha sido el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, hablando sobre el Ecuador, los intereses que debe pagar al Fondo Monetario Internacional por el último crédito, el nuevo crédito que ha obtenido. Una de las sugerencias también se da respecto del uso de los recursos de los GATS. En algunos casos, como mencionaba el economista Pozo, y hemos visto también algunas denuncias de varios medios locales en algunas ciudades del país, en qué se gastan los recursos de los GATS, en fiestas, en lavar la imagen de sus autoridades, algunos millones de dólares. Ahí está la plata. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.